Bien, siendo las 18 horas en punto, tengan todas y todos muy buenas tardes. Una alegría nuevamente estar con ustedes en la asignatura en la parte de Cátedra de Protección Radiológica. Hoy nos corresponde iniciar las exposiciones orales de los trabajos que ustedes tuvieron que desarrollar como parte de las estrategias de aprendizaje. Se les entregó a ustedes un artículo científico, el cual tenían que traducir. En ese sentido, al menos de estos tres grupos, se colocó en contacto conmigo, así que asumo que no tuvieron ningún inconveniente para la traducción. Me llegó en tiempo y forma la traducción, eso sí que no me llegó con una semana de anticipación como yo lo había solicitado, ¿ya? Así que ese es un aspecto también que tienen que considerar. Quiero compartir con ustedes la pantalla para que quede claro el tema de la rúbrica que nosotros vamos a utilizar el día de hoy. Yo la compartí ya hace bastante tiempo con ustedes, pero es importante que ustedes la puedan recordar, donde acá yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero ustedes saben que siempre en una apreciación personal uno cae en cierta subjetividad. Sin embargo, acá están los conceptos que yo voy a evaluar. Cada uno de esos conceptos tiene asociado un puntaje y al final ese puntaje se va a traducir en una nota que todos ustedes van a tener en forma individual, ¿ya? Ahora, eh, esta evaluación vale un 20%, y en ese sentido, lo más justo creo yo es que desde el punto de vista porcentual, el trabajo de traducción, que ahí van a tener la nota máxima desde el punto de vista que hicieron el trabajo, a pesar que no lo hayan entregado con una semana de anticipación. Entonces, en su presentación oral propiamente tal, hoy, ustedes van a estar jugándose un 10% de su evaluación. Entonces, es importante que lo tengan claro y los invito a que estén tranquilos, a que puedan hacer su presentación en tiempo y forma. Recuerden, tienen como tiempo máximo 10 minutos. Así que, sin más preámbulo, quiero dejar al grupo número 1 para que por favor pueda compartir pantalla y comenzar con su exposición. Adelante. Espérenme un segundito, ¿no eran 20 minutos más? 30 minutos como máximo, con preguntas y eso, pero más de 30 minutos no podemos estar. Buenas tardes, profesor, compañeros. A nosotros nos tocó analizar riesgos de cáncer asociados a la irradiación externa en procedimientos de diagnóstico por imagen. Nuestras integrantes son Madelina Alviar, Kimberly Naraya, Daisy Mercado, Nadine Sánchez, Benazir Ulloa y Rosa Cortés, que les habla. Para comenzar este trabajo, los autores del review dejan de manifiesto que hubo un fuerte aumento en la cantidad de exámenes asociados a radiodiagnóstico. Con ello, la exposición a la población. Esto trajo consigo un gran beneficio al diagnóstico médico, pero también trajo asociado un alto riesgo de cáncer, dadas las elevadas dosis que manifestaron estos exámenes. En ese sentido, este review plantea los siguientes objetivos. En primer lugar, resumir todos los datos epidemiológicos que estaban a nuestro alcance respecto al riesgo de cáncer comparado con los procedimientos radiológicos. Y luego proponer un marco de estrategia para lograr reducir las dosis de exposiciones médicas. Los puntos más relevantes al tratar este review fueron, en primer lugar, algunas definiciones para poder tener sustento teórico. Por ejemplo, se definió dosis de radiación, mecanismo de carcinogénesis radioinducida y cuáles son los estudios epidemiológicos clave que están asociados al riesgo de cáncer. En segundo lugar, hicieron una descripción del riesgo de cáncer en estudios experimentales, una descripción del riesgo de cáncer proyectados en el futuro de la imagenología,
Por último, las potenciales mayores riesgos en la población que son genéricamente susceptibles a algún tipo de cáncer. Como todos sabemos, la historia comienza con el descubrimiento de los rayos X por Röntgen a fines del siglo XIX y al mismo tiempo también los estudios de radioactividad y descubrimiento de los elementos radioactivos. Al poco andar de estas aplicaciones médicas, aparecen las primeras recomendaciones para intentar reducir las dosis de los pacientes. Procedimientos un poco más especializados. Así aparecen las primeras medidas. Está bien. Así aparecen las primeras medidas. Protección radiológica. En ese entonces hablamos de delantales plomados, guantes plomados, pero no de una dosimetría exacta. Luego de esto aparece el uso de los primeros sistemas de dosimetría, fílmica basados en películas radiográficas. Según dicen los autores de este review, tomando en cuenta que este review está escrito en el año 2012, en los últimos 30 años ha aumentado los procedimientos de radiodiagnóstico con nuevas tecnologías que no estaban consideradas, como por ejemplo el PET, el SCAN, los multicortes. Y porque no tengo hambre. Pero ahora te voy a robar un par de maní y salmienta que está ahí. ¿Querí una dobladita, hermano? No, hermano. Hermano, legal. ¿Y qué te trajo? Ojo, los que tengan prendidos sus micrófonos, solo Rosita le aconsejo que lo tenga prendido, el resto lo silencia. Ya sigo. Métricas para dosis. Algunos antecedentes preliminares, por ejemplo, tenemos que definir dosis de radiación. La dosis absorbida es por esencia la definición básica para medir la cantidad de energía que se imparte en una masa determinada y esta dosis absorbidas. Una vez aplicada en las personas, habría que dividirla en aquellas dosis que están pensadas para los individuos. Lo más importante de esta imagen es que es la energía por unidad de masa y que se mide en Gray. En esta imagen podemos ver cómo en el año 1980 la dosis per cápita, en su gran mayoría, venía de fuentes naturales, 2,4 milisievert, contra 0,5 milisievert de fuentes médicas. Tiempo después, en 2006, el escenario cambia completamente, donde las fuentes médicas superan los 3 milisievert contra 2,4 de las fuentes naturales. Claramente, las fuentes naturales han superado en el 2006 a las fuentes naturales de radiación. Esto es el escenario en el 2012. Respecto a los mecanismos biológicos de carcinogénesis inducida por radiación, todo lo que se sabe hasta el momento respecto de los mecanismos biológicos vienen de procesos donde hay una fuente de irradiación con grandes dosis y de forma aguda. Por ejemplo, los sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, o accidentes graves como Chernobyl, pero no tenemos datos al respecto de los individuos de baja dosis. Por lo tanto, todo lo que se sabe desde el punto de vista radiobiológico es a grandes dosis y en forma aguda. En este sentido, podemos diferenciar mecanismos deterministas, efectos deterministas y efectos estocásticos. En el caso de los deterministas, tendrán un umbral de dosis, y en el caso de los estocásticos, justamente es lo contrario, porque no tienen un umbral conocido, no existe una dosis determinada. Las primeras manifestaciones del poder cancerígeno de las radiaciones se vieron, por ejemplo, a principios del siglo XX. Trabajadoras que pintaban a mano, con un pincel, los relojes que brillaban en la oscuridad. Y esa pintura brillante estaba basada en radium. Y para afinar la punta del pincel usaban su lengua y labios para traspasar la pintura, y se traspasaba el radio a su boca. En esta imagen podemos ver a una mujer con un tumor enorme en su mandíbula inferior, debido justamente a las exposiciones directamente de este material radioactivo.
Primeras manifestaciones clínicas aparecen de los efectos deterministas, es obviamente la más conocida de todas, la dermatitis radioinducida o aguda, que incluso en sus principios fue utilizada como un mecanismo de dosimetría clínica para conocer una determinada dosis administrada. El otro caso muy conocido de los efectos deterministas es la aparición de cataratas. En estos casos, queda en evidencia que es necesario alcanzar un cierto umbral de dosis. Por debajo de este umbral de dosis no aparece el efecto. De manera que estos efectos deterministas son fáciles de controlar porque no alcanza el nivel de dosis. Mientras no se alcanza el nivel de dosis, no aparece el efecto. El más conocido efecto estocástico es sin duda el más importante desde nuestro punto de vista médico. Para nosotros es el cáncer. Tanto el cáncer como otras enfermedades hereditarias tienen su génesis en la transformación de la célula por radiación. La probabilidad de que aparezca un efecto estocástico va a aumentar a medida que aumenta la dosis, pero no su severidad. Un cáncer no es más severo porque hay más dosis, pero sí es más probable que aparezca. De manera que la probabilidad es un efecto estocástico y se relaciona con la dosis íntimamente. A mayor dosis, mayor probabilidad. Este modelo matemático lineal se ha intentado explicar por el cual se rige un sistema de carcinogénesis. Es un modelo matemático que dice que a medida que aumenta la dosis, aumenta el riesgo o probabilidad de efecto estocástico. Y es un modelo lineal sin umbral para cáncer. Siguiente. En esta imagen vemos los estudios que son claves para fundamentar todo lo que se sabe respecto a los riesgos de cáncer asociados a los estudios médicos, por ejemplo, los sobrevivientes de la bomba atómica, radioterapias para afecciones benignas con grandes dosis, otro ejemplo, la radioterapia para el cáncer. Distintos autores en distintos años han estudiado los efectos que han tenido estas experiencias, como los sobrevivientes de la bomba atómica o pacientes sometidos a grandes dosis en radioterapia. Y queda claro que el riesgo va en aumento respecto de la dosis administrada. Patrones y tendencias en procedimientos radiológicos de diagnóstico. Antes de 1980, las exposiciones a la población general de los Estados Unidos de fuentes ambientales de radiación ionizante se estimaron en aproximadamente 2,8 milisievert. Dentro de estos 2,8 milisievert está estimada la radiación médica, que es de 0,53 milisievert. Como esto fue a principios de los años 1980, ya en el 2006 había aumentado a 3 milisievert. Este aumento de casi 6 veces en la dosis efectiva anual promedio se debió principalmente al aumento de las dosis de tomografías computarizadas, medicina nuclear y los procedimientos de intervencionismo. Aunque el uso de estas dosis de estos procedimientos radiológicos también ha aumentado en otros países, la exposición promedio anual en los Estados Unidos es un 50% más alta que en otros países de altos ingresos, donde es 3 milisievert versus 2 milisievert por año respectivamente. En la siguiente tabla de dosis efectiva podemos observar la diferencia tomadas en radiografía y tomografía computarizada. Por ejemplo, el examen de cráneo, abdomen y pelvis. En la otra tabla se puede observar la siguiente radiación en niños por edad y en adultos en la exposición en el examen de diagnóstico, la cantidad de dosis efectiva en milisievert y radiografía y tomografía computarizada. Rayos X en el útero y riesgo de cáncer pediátrico, estudio de caso y control. Entre los años 1940 y 1960, los obstetras evaluaron con frecuencia los problemas médicos relacionados con el embarazo mediante la obtención de imagen de todo el feto, por medio de radiografías abdominales, y quisieron medir la probabilidad de un parto vaginal satisfactorio, mediante la obtención de estas imágenes radiográficas en toda la pelvis materna, y de las estructuras fetales dentro de la pelvis, a lo que le llamaron la pelvimetría. Hace más de 50 años, Stewart y otros investigadores
en el gran estudio de control de casos de la encuesta de Oxford sobre cáncer infantil, con la sigla OSCC, describieron un riesgo estadísticamente significativo 2 veces mayor de mortalidad total por cáncer pediátrico en las descendencias de mujeres que se sometieron a procedimientos de rayo X diagnóstico, en comparación a mujeres que no lo hicieron durante todo su embarazo. Las dosis de radiación a las gónadas de la mujer y fetales procedentes de este examen de pelvimetría oscilaron entre 1,4 miligray y 22 miligray por exposición según la proyección y el número de exposiciones. Ahora las radiografías diagnósticas en el útero se han relacionado de manera consistente con un pequeño exceso de leucemia linfoblástica pediátrica en la descendencia de estas madres. Con respecto a las radiografías infantiles y adolescentes y riesgo de cáncer pediátrico y de por vida. En los años 1946 y 1968 hubo un ligero exceso de cáncer en 4.891 niños canadienses con cardiopatías congénitas que se sometieron a cateterismo cardíaco. Entre los años 1950 y 1970, 675 niños israelíes que se sometieron a cateterismo cardíaco por anomalías congénitas, hubo un exceso también significativo de cáncer debido al aumento de riesgo de linfoma, melanoma, en base a un número muy pequeño de estas neoplasias malignas. 2 estudios basados en entrevistas de radiografía diagnóstica postnatales encontraron un riesgo significativo elevado de leucemia, y un tercer estudio observó un exceso significativo de leucemia linfoblástica aguda, debido a la radiación de diagnóstico. Diagnóstico radiológico y de otros tipos. Los niños expuestos a edades tempranas a la radiación ionizante tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer relacionado con la radiación más adelante en sus vidas. Los estudios epidemiológicos de sobrevivientes de bombas atómicas expuestos como niños pequeños o niños tratados con radioterapia por afecciones benignas o ya sea por cáncer, tienden a desarrollar cáncer más adelante en sus vidas. Otra evidencia también indica que la exposición a la radiación de diagnóstico en la infancia o en la adolescencia puede tener implicaciones para sus vidas. Por ejemplo, los exámenes repetidos de radiografía diagnóstica en adolescentes o en mujeres jóvenes se han asociado con un mayor riesgo de cáncer de seno más adelante en sus vidas. Radiografías y riesgo de cáncer en adultos. Procedimientos repetidos de imagen fluoroscópicas y riesgo de cáncer. Se han realizado varios estudios de cohorte retrospectivos en gran tamaño a pacientes de tuberculosis que fueron monitoreados frecuentemente mediante fluoroscopía. La dosis media para los órganos más expuestos, la mama y el pulmón, fue cercana a 1 gray. Se encontraron relaciones significativas de dosis-respuesta para el cáncer de seno, pero no hubo evidencia de un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Los estudios epidemiológicos de adultos sometidos a procedimientos de imagen no fluoroscópicos han proporcionado información más limitada debido al tamaño limitado de dichos estudios. Radiografía de diagnóstico de adultos y riesgo de leucemia. Se encontraron que los riesgos aumentaron con el aumento de las dosis estimadas en la médula ósea, a un exceso de riesgo de 2,4 veces asociados a una dosis estimada de 20 miligray. En los años anteriores al diagnóstico de un estudio y casos de controles basados en los registros médicos de leucemia mieloide aguda, los procedimientos radiográficos de abdomen y de columna vertebral se vincularon con un aumento de riesgo de leucemia mieloide crónica en un estudio de casos de controles en los Estados Unidos. Radiografías de cáncer, diagnóstico para adultos que no sean de leucemia. A partir del estudio de casos y controles realizados, se observaron pequeños aumentos no significativos para el mieloma múltiple en todos los periodos de retraso. En las tendencias de dosis-respuesta de los pacientes en categoría de dosis a exposición alta. En resumen, en general los resultados más convincentes son los asociados y significativas a las dosis-respuestas con el cáncer de mama, pero no el del cáncer de pulmón.
En los estudios de cohorte de pacientes que se someten a exámenes repetidos de exámenes fluoroscópicos para la tuberculosis. Los hallazgos inconscientes, un número limitado de estudios epidemiológicos, un número relativamente pequeño en cáncer, en casos de leucemia sustancialmente expuestos. Es difícil sacar conclusiones claras sobre la radiografía diagnóstica y el riesgo de leucemia. Hay pocos estudios que examinan los riesgos de linfoma, mieloma múltiple, cáncer de tiroides, tumores parótidos, etc. Estudios en animales. Resultados de estudios claves. Se hicieron 2 estudios, como podemos ver en la imagen, primero en ratones, con los siguientes resultados. En la descendencia de ratones preñados que fueron irradiados con una dosis de 0,3 a 2,7 Gray en el útero, en los días 16 a 18 postcoital se observaron riesgos excesivos de cáncer de hígado, pituitario y ovario. En cambio, hubo otro grupo irradiados con 1 Gray en cada día de gestación, en el cual no experimentaron un aumento significativo en su incidencia de tumores. El segundo resultado fue un estudio en las perritas Beagle. En la descendencia de 1.343 perras Beagle preñadas, se irradiaron con una dosis única de 0,16 a 0,81 Gray en los días 8, 28 y 55 después de la reproducción, y en los días 2, 70 y 365 después del parto. Como resultado se pudieron obtener un aumento significativo en su incidencia de neoplasias benignas y malignas, incluidas neoplasias mortales, y también durante a edades tempranas y también durante toda su vida. Los resúmenes de estudios en animales y direcciones futuras para estudios experimentales. Los estudios en animales de laboratorio, como podemos ver en la imagen, han demostrado la forma de las curvas de dosis y respuestas asociadas a la radiación para el cáncer en un amplio rango de dosis. Desafortunadamente, pocos estudios nos han expuesto animales a niveles de radiación en el rango de procedimientos radiológicos de diagnóstico, o sea, menor a 0,10 Gray. A partir de estudios recientes, algunos investigadores han desarrollado modelos experimentales para estudiar los efectos de la radiación, también las interacciones de celulares y también mecanismos a nivel de células progenitoras del cáncer. Estas acumulaciones de datos sugieren que procesos distintos a la inducción de mutaciones específicas del locus pueden ser muy importantes. Estas podrían incluir una mayor transcripción de genes específicos, metilación del ADN alterada, inestabilidad genómica retrasada y también efectos espectadores. Estudios de proyecciones de riesgos. Primero veremos la justificación y el enfoque de la proyección de riesgo. Debido a que los riesgos por la exposición a radiación diagnóstica son generalmente pequeños, a menudo es muy difícil estudiarlos directamente. Sin embargo, debido a la gran cantidad de personas expuestas anualmente a exámenes, incluso estos riesgos pequeños podrían traducirse a futuro en una cantidad considerable de cáncer. Varios comités de expertos nos han desarrollado metodologías para estimar los riesgos futuros del cáncer por exposiciones a radiaciones de bajas dosis, como por ejemplo lo es el Comité Bayer VII de la Academia Nacional de Ciencias, que fue el más reciente en desarrollar modelos para la población de Estados Unidos. También lo fue el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica. También ha publicado modelos para varias poblaciones diferentes. El uso de los rayos X a principios de 1990 estimaron que alrededor más o menos del 1% de los cánceres de los Estados Unidos están relacionados directamente con las radiografías de diagnósticos y también con las tomografías computarizadas, como se pueden apreciar abajo en las imágenes. Los procedimientos radiológicos. Como podemos ver en la imagen del centro, hay una tomografía computarizada. Ya hay estimaciones recientes que sugieren que 70 millones de estas tomografías realizadas en el año 2007 en los Estados Unidos podrían dar lugar aproximadamente a 29.000 cánceres futuros. También un tercio de los cánceres proyectados fueron de escaneos realizados en las edades de 35 a 54 años y también en comparación con el 15% de las exploraciones realizadas antes de los 18 años. Existen también exploraciones de abdomen y pelvis en adultos que contribuyen a casi la mitad del riesgo total. Por ende, si el uso de la tomografía computarizada permanece en el nivel actual, alrededor del 2% de los 1,4 millones de cánceres diagnosticados anualmente en los Estados Unidos podrían estar relacionados directamente con las tomografías computarizadas.
Procedimientos de detección. Los modelos de proyección de riesgo se han utilizado en varios estudios para estimar los riesgos potenciales de radiación de los exámenes repetidos. Por ejemplo, como podemos observar en la tabla, existen varias pruebas de detección, como lo es la tomografía computarizada pulmonar, la tomografía computarizada calcificación de la arteria coronaria, la colonografía, la tomografía de cuerpo entero y también la mamografía. La decisión de exponer a un gran número de personas asintomáticas a la radiación de las pruebas de detección, como por ejemplo en este caso lo es la colonografía, requiere una evaluación cuidadosa, ya que la mayoría de las personas examinadas no desarrollarán enfermedad de interés. En general, los beneficios deberían siempre superar los riesgos, incluidos los de la radiación de la prueba de detección radiológica. Por ejemplo, en el caso de la mamografía, la reducción de la mortalidad del cribado mamográfico regular en mujeres de 50 años o más es mucho mayor que el riesgo estimado de cáncer de mama relacionado con la radiación. También actualmente debemos saber que hoy en día actualmente la detección de la tomografía computarizada de cuerpo entero no se recomienda, ya que no se han establecido los beneficios claros para utilizarla como una herramienta de detección. Susceptibilidad genética y riesgo de cáncer relacionados con la radiación. Se hicieron estudios en pacientes con inestabilidad cromosómica y pacientes con síndrome hereditario. En pacientes con inestabilidad cromosómica se concluyó que la relación entre la radiación y el cáncer en poblaciones genéticamente susceptibles con sensibilidad a la radiación proviene principalmente de estudios de individuos con trastorno de inestabilidad cromosómica. Los defectos en los genes de reparación del ADN pueden predisponer a las personas al cáncer radiogénico o reducir el umbral para el desarrollo de efectos deterministas. Y en los estudios con pacientes con síndrome hereditario, se han observado mayores riesgos de cáncer asociados con la radioterapia en personas con síndrome de cáncer hereditario. Por la relación entre la radiación diagnóstica y el riesgo de cáncer, se han recomendado las imágenes por resonancia magnética, en vez de los estudios por imágenes, que producen exposiciones a la radiación ionizante. Esto para tener seguimiento de los síntomas, a evaluar hallazgos físicos anormales o monitorear los efectos del tratamiento del cáncer. En resumen, algunas variantes genéticas raras asociadas con el síndrome de susceptibilidad al cáncer humano parecen aumentar la susceptibilidad a la radiación en individuos con trastorno de inestabilidad cromosómica y ciertos síndromes de cáncer hereditario. Aunque estos síndromes afectan solo a una pequeña proporción de la población general, es importante identificar a dichos individuos y reducir su exposición a radiación médica en la medida de lo posible. ¿Cómo se comparan las exposiciones a la radiación de los procedimientos de imagen con los niveles de radiación asociados? Con base en datos epidemiológicos, un grupo de expertos en ciencias de la radiación concluyó que la dosis más baja de radiación X o gamma, para la cual hay buena evidencia de un mayor riesgo de cáncer en humanos, es de aproximadamente de 10 a 50 milisieverts para una exposición aguda y 50 a 100 milisieverts para una exposición prolongada, pero reconocieron las incertidumbres de estas estimaciones y las dificultades de aumentar la precisión en la estimación de la respuesta de la dosis de radiación. El uso de la tomografía computarizada entre pacientes con una amplia gama de trastornos médicos pueden estar expuestos a dosis de radiación asociados con un mayor riesgo de cáncer. Un solo examen de tomografía computarizada puede comprender múltiples secuencias de tomografía computarizada. Los datos de las reclamaciones de Medicare de 2008 revelaron que algunos hospitales están realizando secuencias de 2 escaneos para un examen de TC de tórax más del 80% del tiempo, a pesar de que el promedio nacional es de 5.4%. Vamos a hablar sobre las estrategias que analiza esta revisión para reducir la exposición a la radiación en los procedimientos de diagnóstico por imagen. Como primer punto tenemos la justificación, la cual se refiere a que el personal médico a cargo del examen con radiación ionizante debe garantizar que esta aplicación de radiación ionizante sea necesaria para el paciente. Además de que la dosis aplicada en el procedimiento traiga más beneficio que perjuicio en la salud del paciente.
El segundo punto a evaluar es la optimización, con nuestra sigla más que conocida ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible, la cual se refiere a que en este punto se necesitan métodos y protocolos para producir información clínicamente radiológica con calidad, mientras se mantienen las dosis lo más bajas posible. También como estrategia se aplican los niveles de referencia de diagnóstico, los cuales son una métrica que fue introducida por el Reino Unido y luego fue aplicada también por la ICRP y corresponden al percentil 75 de las dosis medidas analizadas en estos estudios epidemiológicos. Como sabemos muchas veces, los médicos prescriptores no conocen los pros ni los contras de aplicar radiación ionizante en un paciente. Muchas veces solamente piden el examen. Es por esto que una estrategia también evaluada son los criterios ACR, los cuales son recomendaciones basadas en la evidencia de la justificación, que ayudan a los médicos prescriptores y también es para profesionales de la salud, que no manejan el tema de radiación ionizante, uso y manejo de radiación ionizante, para escoger un tratamiento o un examen adecuado sin poner en peligro la salud del paciente. También tenemos las campañas de seguridad radiológica y la cumbre de organizaciones formada por comités de expertos profesionales de la salud, los cuales se juntan y analizan estas dosis que han sido aplicadas a lo largo del tiempo y realizan este tipo de revisiones para ver de qué manera podemos disminuir las dosis en el paciente. Podemos decir que la mayoría de las dosis recibidas en la población provienen. Bueno, sí. Bueno, básicamente se concluye que en esta revisión la mayoría de las dosis recibidas en la población proviene de fuentes médicas y estas superan la radiación de dosis normal, de dosis natural, perdón. En esta revisión no hay datos experimentales que confirmen el método matemático que es sin umbral, pero sí datos epidemiológicos que lo respaldan. Toda esta revisión que se hizo, todo este análisis de datos, son en base a datos epidemiológicos. No hay ningún dato experimental, aquí no se aplicó a un grupo de personas una cierta cantidad de radiación y se analizó qué efectos tenían. Estos son los datos, se hizo un análisis de los datos conocidos sobre las dosis existentes. También concluimos que dentro de esta revisión no existen los protocolos establecidos para disminuir dosis, solamente hay recomendaciones para poder iniciar estos protocolos. Y también el concepto de justificación y optimización o ALARA es indispensable en la toma de imágenes diagnósticas. Muchas gracias por su atención. Esa ha sido nuestra presentación. Muy bien, un aplauso. Felicitaciones. Muy bien el trabajo. Estuvieron en el tiempo justo. Ahí hubo simplemente que en la estructuración y cómo repartieron el trabajo, recomendación para más adelante, todas tienen que tratar de hablar la misma cantidad de tiempo, ¿ya? Eso es importante. En este caso particular, la Rosita fue la que habló más tiempo, casi 12 minutos, y el resto estuvo en un tiempo bastante similar, así que para que lo tengan en cuenta, pero en general muy bien la presentación, tiene grandes diferencias, y yo me quiero quedar con este paper porque este trabajo realmente es un excelente resumen que les va a servir a ustedes para lo que viene para adelante, que tiene relación con vuestro futuro trabajo como tecnólogas, como tecnólogos médicos,
donde sí hay evidencia científica de los daños que genera la radiación. Y lo otro, cuando hagan las aseveraciones, no digan generan. La radiación siempre podría generar, podría, es probabilístico. No sean, en ese sentido, no aseveren a ciencia cierta que esto va a suceder, sino que siempre es probabilístico, podría ser. Así que muy bien, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta a las compañeras, que pregunte ahora o calle para siempre. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Felicitaciones, chiquillas. El grupo número 2, si son tan amables. Grupo número 2, don Fernando Alfaro, la señorita Natalia Llanedel, Bastián Bernal y don Víctor Román. ¿Empezamos nomás, profe? Adelante, por favor. Partieron mal, porque colocaron Úbeda con acento. Ya, pero es un detalle, es Úbeda sin acento. Adelante. Bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy, junto a mi grupo conformado por Natalia Yanadel, Víctor Román, Bastián Bernal y quien les habla, Fernando Alfaro, hablaremos de la protección de gónadas en la radiología pélvica. Esto en los modernos sistemas optimizados de rayo X, el cual podrían permitir su interrupción. A modo de introducción, nos cuestionamos el por qué protegemos a los pacientes. Se supone que el blindaje mejora la seguridad del paciente. Esta creencia a menudo se considera un hecho, con poca consideración, debido a su veracidad. Sin embargo, una revisión de la historia del blindaje del paciente en radiología proporciona evidencia de que los riesgos asociados son sustanciales, mientras que los beneficios son insignificativos o inexistentes. De acuerdo a esto, evaluaremos los beneficios y riesgos del blindaje de gónadas. Por un lado, encontramos la Comisión Internacional de Protección Radiológica y el Organismo Internacional de Energía Atómica, las cuales respaldan respalda la práctica del uso del blindaje, ya que se basa en que no hay dosis umbral y el riesgo de efectos estocásticos aumenta linealmente con la dosis. No así Rebecca March y Michael Silowski, junto con la Asociación Americana de Física de Medicina, o AAPM, quienes no recomiendan el uso del blindaje, de acuerdo a la evidencia que proporciona un beneficio injustificante o nulo, y conlleva a un riesgo sustancial de aumentar la dosis del paciente y porcentualmente un riesgo y un aumento de dosis en cuanto al tener que repetir una estructura, ya que se encuentra tapada por el mismo blindaje. Bueno, en cuanto a la percepción del riesgo de la radiación, tenemos que tener en cuenta que la similitud entre el eritema de rayo X observado en 1896 y el eritema causado por radiación ultravioleta aplicado en la terapia FinCEN abrió el camino a las aplicaciones terapéuticas de los rayos X. En 1901, Williams informó sobre las afecciones cutáneas benignas y malignas que fueron tratadas con estos rayos X, como por ejemplo sería el eczema del escroto, tuberculosis de testículo y prurito anal. Luego, en 1903, Albert Schomburg hizo un estudio de los efectos de rayos X en testículos, descubriendo así la esterilidad de estos en conejos machos sin provocar dermatitis de la piel. En 1905, Albert Statter encontró sensibilidad a la radiación para los ovarios de conejos. Y la esterilidad temporal o permanente de los operadores masculinos del sistema de rayos X se informó después. Luego, en 1906, se estudió los efectos biológicos en tejido, células y cromosomas, y se descubrió así que los espermatozoides irradiados, a pesar de la fertilización aparentemente normal de los óvulos, producían un desarrollo anormal.
Luego, en 1926, Müller demostró que las mutaciones inducidas por la radiación podían heredarse, pero no asumió ningún umbral, en la inducción de mutaciones hereditarias, propuesta que se mantiene hasta hoy día. Hay que aclarar igual que el aumento en la preocupación en la radiación es debido a los efectos en este punto de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, además del aumento que se hizo en la medicina del uso de la radiación. Posterior, en 1956, la SIPR declara la necesidad de determinar una dosis genética máxima. Y en 1958, UNCIR da la definición de dosis genéticamente significativa, o GSD, por su sigla en inglés. Luego la ICRP sugirió un límite de GSD de 5 rem, que serían 5 milisieverts por generación. Y en 1969, la CIRP determinó la GSD en muchos países con un rango que oscilaba entre 10 a 60 milirad por año, que en la unidad media actual serían 0,1 a 0,6 miligrays por año. Y finalmente, en 1977, el riesgo genético y el riesgo somático se incluyen en la dosis efectiva equivalente, o HE, por sus siglas, y que luego se redefine como la dosis efectiva. Protección contra gónadas. Bueno, antes de hablar de este tema tenemos que saber que desde los primeros experimentos con los rayos X, el plomo ha sido el material preferido para el blindaje. Desafortunadamente, en un comienzo el plomo contaminaba las manos y ropa, y también tenía la sutileza de arrugarse con facilidad. En 1903, Holzknecht logró cubrir una lámina de plomo con caucho, eliminando así la posibilidad de contaminación y a su vez la deformación de arrugas. Conociendo esto, existen 3 momentos en la historia que forjaron el uso y conocimiento globalizado de la protección gonadal. En 1905, Kramer, durante terapias en pacientes masculinos, utiliza blindaje de gónadas que posteriormente realizó con pacientes femeninos, al igual que Ludwig Halberstaedter. En 1907, Kainbock recomendó proteger los testículos siempre que sea posible, tanto de la exposición diagnóstica como terapéutica a los rayos X. Las recomendaciones, en su contraparte a los pacientes femeninos, aparecieron en literatura antes en radiología terapéutica que en radiología diagnóstica. Y en 1954, el ICRP se refirió al respecto y dictó que en todo tipo de irradiaciones, las gónadas deben ser protegidas tanto como sea posible, ya sea por colimación o pantallas protectoras. Bueno, en blindaje de gónadas, en primera instancia se data que hay información, ya sea en libros, que la cápsula de testículos se empezó a aplicar en 1952, que fue una cápsula de metal que protegía los testículos. Posteriormente, comenzó la evolución de esta, y se creó el escudo planos de tipo de contacto, que cabe destacar no solamente era para pacientes masculinos, sino también para pacientes femeninos. Haciendo la diferenciación, en 1963 se creó el específico para mujeres. Y después hay 2 tipos más de protección de gónadas, que son de tipo proyección, siendo el primero que es como una superficie metálica que se desproyecta del paciente, que utilizando el principio de divergencia de las, proyecta una sombra en la zona de las gónadas. Y el último, que también hoy en día muy poco se utiliza también, es el disco giratorio de PMMA, que cabe destacar es polimetilmetacrilato, el cual estaba montado en el diafragma. Perdón. Método y materiales. Dosis de radiación de una radiografía pélvica AP a lo largo del tiempo. Para apreciar el beneficio del blindaje de gónadas en la radiografía pélvica, se requiere conocer la dosis incurrida por los testículos y los ovarios. Por tanto, se buscó información sobre las dosis desde el comienzo de la radiología en 1896 hasta el 2018, pero desafortunadamente
resultó que efectivamente no se habían publicado dosis explícitas antes de 1927. Después de 1927, se lograron recolectar los datos de dosis explícitas. Todos los datos de dosis, reconstruidos y recuperados, se presentaron como kerma de aire de superficie de entrada, incluyendo la retrodispersión, siendo las siglas ESAK. Usando los valores de ESAK obtenidos, es posible estimar la dosis efectiva y la dosis de gónadas, convirtiendo primero los valores de ESAK en valores libres de kerma en aire, siendo las siglas de este KFIA, como se muestra aquí en la fórmula. Luego, este dato, KFIA, se utiliza en el programa de Monte Carlo para calcular la dosis de pacientes en radiología, llamado PCXMC. Las dosis fueron calculadas a lo largo del tiempo, siendo estos los últimos datos obtenidos de fuentes europeas y holandesas. En el 2010, el nivel de referencia de diagnóstico europeo, más común para la radiografía pélvica AP, especificó una dosis de 3,0 Gray centímetros cuadrados por un producto de área de kerma, con las siglas KAP. En 2015, 2016 y 2017, según encuestas holandesas, el 50% o más de los hospitales tenían un CAP inferior a 1,0 Grays centímetros cuadrados. Y este valor de 1,0 Gray es actualmente el objetivo holandés de referencia de diagnóstico europeo. Optimización de la radiografía pélvica. La optimización de la radiografía pélvica viene a ser dada por un informe que, si bien ahí en el comienzo lo escribimos en inglés, por si es que a ustedes les interesa lo puedan encontrar, ya que la traducción no está disponible. Lo que viene a ser es la exposición a la radiación médica de la población europea, informe de protección radiológica número 180. Bueno, en este informe se exponen datos que van desde el 2007 hasta el 2010 y proporciona específicamente datos de dosis efectiva de varios países, de varios países europeos, siendo 35 de ellos. Bueno, expone en sí 4 niveles de optimización, siendo el primero utilizar los datos de este mismo informe, el RP180. El segundo es que los países europeos deben exponer radiografías pélvicas al nivel de DRL más común, es decir, un CAP de 3,0 Gray por centímetro cuadrado. El tercer nivel es, nivel de exposición debe ser igual al objetivo holandés, que acabamos de discutir, que es el igual a un CAP de 1,5 Gray por centímetro cuadrado. Y el cuarto es que todos los parámetros de exposición se vuelven a tomar en el propio sistema, pero siempre y cuando tomando las consideraciones anteriores. Ahora, aquí tenemos un gráfico que también está expuesto en el paper y también en el informe que acabo de nombrar, en el cual podemos ver que en la parte superior es un gráfico de la frecuencia anual de radiografías pélvicas por cada 1000 habitantes en los países europeos. Y en la parte inferior corresponde a la dosis efectiva de radiografías pélvicas en los países europeos. Por si es que se lo preguntan, hay un espacio vacío entre Luxemburgo y Moldova. El espacio es Letonia. Letonia no calificó para este estudio porque no había un censo de la cantidad de personas que vivían ahí. Entonces se descartó los datos que al menos el país expuso. Y todos estos datos proceden en mayor medida sistema de película-pantalla, con una velocidad general de 400. Y a menudo también sistemas digitales con la misma velocidad. Efecto del blindaje de gónadas sobre el riesgo de la salud. Bueno, en 1950 fue la reintroducción del blindaje de gónadas debido a que reducía el riesgo hereditario. El riesgo causado por la radiación se evalúa comúnmente como un riesgo ajustado por el detrimento. ¿Qué es el detrimento?
Bueno, este se define como el daño total en la salud experimentado por un grupo expuesto y sus descendientes, como resultado de una exposición del grupo a una fuente de radiación. Sus principales componentes son las magnitudes estocásticas, siendo la probabilidad de cáncer fatal, la probabilidad ponderada de un cáncer no fatal, la probabilidad ponderada de efectos heredables severos y el agotamiento de la expectativa de vida. En los cálculos realizados tenemos los valores de coeficiente de riesgo. Para el coeficiente de riesgo nominal, ajustado en detrimento de la enfermedad hereditaria, se utilizaron los valores de 5,40 por 10 a la menos 3 Siever a la menos 1, siendo un valor válido para la población reproductora, para la cual el blindaje es relevante. Y para los valores para el riesgo de cáncer, utilizados serían de 5,5 por 10 a la menos 2 Siever a la menos 1. Se supuso que los escudos de gonadas tenían factores de protección de 0,95 para los testículos y 0,5 para los ovarios. En cuanto a los resultados, tenemos en el gráfico en el cual se está evaluando el kerma en aire de la superficie de entrada para una radiografía de pelvis AP, en donde se puede observar una enorme dispersión de dosis en todo momento, que parte desde 1895 a lo largo del año hasta 2015-2018. Además de una disminución de dosis media entre aquella época, de 1895 a 2015-2018, como le dije respectivamente. Hay que tener en claro que en el eje X, o sea, en el eje Y, es logarítmica y la recta es un ajuste en la función exponencial. En cuanto a la tabla, muestra la dosis a lo largo del tiempo con una reducción de dosis en su parte inferior, que se ha logrado a lo largo del año desde 1905 hasta el 2018, como se puede observar acá. Además, podemos observar la reducción relativa del ESAK o kerma en aire de la superficie de entrada, incluyendo la retrodispersión, en la cual hay una diferencia entre esta junto con el producto de kerma por área. Y esto se debe al factor de retrodispersión, además de una distancia foco-objeto o foco-piel. Acá podemos observar la dosis absorbida de las gónadas, testículos y ovarios, en donde con un blindaje óptimo la dosis podría reducir de un 95% a un 50% respectivamente. Bueno, en cuanto a la discusión, hay que tener presente que cuando se realiza una proyección AP con sistema de rayo X moderno y mejor optimizado, la reducción del riesgo hereditario mediante blindaje es tan pequeña que se puede suspender de manera segura el uso de protección. Y para los hombres la reducción del riesgo puede ser mayor, pero también es muy poco significativa, por lo que es dudoso que los beneficios superen los posibles efectos secundarios negativos del uso de protección. Los factores importantes en este caso sería el desarrollo tecnológico, que permitieron una gran reducción en la dosis necesaria para una imagen de rayo X pélvica. La optimización también redujo aún más la dosis y el estudio de la biología de la radiación han llevado a estimaciones más bajas de riesgo hereditario. Y según la información actual, las mutaciones inducidas por la radiación generalmente no se expresan en los descendientes, por lo dicho en la ICRP 103, que dice que la mayoría de las mutaciones inducidas por la radiación son de lesiones multigénicas grandes, que tienen más probabilidades de causar anomalías en el desarrollo multisistémico en lugar de un solo gen. Y también es importante destacar que es probable que solo una fracción sean compatibles con nacimientos vivos. Bueno, también en 1990 la CIPR introduce el concepto de niveles de referencia de diagnóstico, o DRL por sus siglas. Y la Sociedad Europea de Radiología, o SR,
intentó ayudar a su implementación en la práctica radiológica. Los DRL se aplicaron en un 80 al 90% de las instituciones encuestadas por la Sociedad Europea de Radiología. Sin embargo, por su enfoque, que es establecer el percentil 75 de la distribución de dosis como el DRL, y además de esto, corregir los sistemas con dosis superiores al DRL nombrado, la dosis promedio igual disminuye muy lentamente. Y bueno, respecto a si se debe o no ocupar la protección, March y Silowski sostienen que la protección implica riesgos considerables, además de los pequeños o casi inexistentes beneficios. Algunos riesgos de uso de protección puede ser el hecho de que la reducción de la radiación es menor al 95% debido a la protección fuera de lugar, ya que en cuanto a las mujeres, la distribución y posición de las gónadas femeninas no siempre es la misma para cada mujer, entonces puede quedar mal puesta en cierta forma. Además está la necesidad de repetir la imagen aumentando la dosis al paciente y la pérdida de información de diagnóstico. Un ejemplo de esto, un poco rebuscado, sí puede ser el sarcoma de Ewing, por ejemplo, que generalmente es un cáncer que empieza en la zona pélvica, y si se ocupa protección es un dato que se puede pasar por alto. Y a modo de conclusión, el uso de protección gonadal puede ser debatible, ya que la dosis a la cual se someten las gónadas es significativamente menor a la dosis que se sometía en años anteriores. Si bien el uso de blindaje plomado se ha utilizado desde el génesis de la experimentación con los rayos X, hoy en la práctica dicho uso puede ser descontinuado debido a la optimización de los sistemas de rayos X. Muchas gracias por su atención, compañeros, profesor. Muy bien, excelente exposición, muy clara, en el mismo nivel que el primer grupo, así que me da una alegría tremenda. Y los datos que ustedes comparten con nosotros son datos, perdón, son datos muy interesantes, que también va a enriquecer vuestro acervo cultural el día de mañana cuando ustedes comiencen a trabajar, porque se van a encontrar, y eso se los doy firmado, en más de algún lugar de internado o el día que trabajen, donde sí usen, en este caso particular, las protecciones gonadales. Y ustedes con argumentos sólidos, con medicina basada en la evidencia, van a poder justificar el no uso de este tipo de protección, que yo creo que nos queda bastante dilucidado este cuestionamiento si protejo o no las gónadas cuando voy a tomar una radiografía de pelvis. En lo particular, la evidencia científica dice que, dado los niveles de radiación, dada la optimización que se ha ido logrando en el tiempo, es recomendable no utilizarlo. Pero bueno, ahí cada uno el día de mañana va a tomar su decisión por cuál opción se adscribe o no, pero ya tienen un elemento de juicio importante, contundente, para que ustedes puedan analizar esto el día de mañana. Lo otro que no puedo dejar de escapar es que hablan ustedes y tocaron tangencialmente las magnitudes ESAC y DAP o CAP, que es el producto Kerr-Mahler, y el Kerr-Mahler en superficie de entrada. Ojo, miren, el producto dosis área o el producto Kerr-Mahler, lo vamos a ver el siguiente semestre, pero ahora es importante que lo tengan claro, es una magnitud que va a dar cuenta de un nivel de radiación en un plano del espacio, Y ese plano del espacio, ese valor del producto Kerr-Mahler va a ser independiente de la distancia del foco que ustedes lo estén midiendo. Y va a ser independiente porque, imagínense ustedes, tenemos el foco. Yo mido el CAP acá y después mido el CAP acá. En el punto 1 estoy más cerca del foco, en el punto 2 estoy más lejos del foco.
Pero el CAP o el DAP, ¿por qué está formado? Por la multiplicación del kerma por un área. Entonces, miren, cuando yo tengo esta distancia, voy a tener un valor de kerma, una intensidad de kerma y un área determinada. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Yo me voy a un punto 2 que va a estar más alejado, voy a tener un valor de kerma y un área determinada. Entre este punto y este punto, como el punto 2 está más distante del foco, la intensidad de los fotones que llegan ahí va a ser menor. Por lo tanto, el valor del kerma va a ser menor. Pero cuando yo comparo el punto 1 y el punto 2 en relación al tamaño de campo, dada la divergencia del haz de rayos X desde el foco, el punto 1 va a tener un menor tamaño de campo que el punto 2. Insisto, por la divergencia del haz. Entonces, ¿por qué digo yo que el CAP o el DAP es independiente de la distancia? Porque esa variación desde el foco al punto donde ustedes quieran medir en términos de la disminución de la intensidad del kerma, va a ser compensado por ¿qué cosa? Por un área más grande. Entonces ahí se compensa. Ya eso es importante que lo tengan muy, muy claro. Lo vamos a seguir conversando y profundizando. No hay inconveniente con aquello. No sé, ¿alguien les ¿Son quiere hacer inversamente alguna? proporcionales, profe? ¿Perdón? Son inversamente proporcionales, porque Ya. mientras uno aumenta, el otro va disminuyendo, y de esa forma se mantiene constante el valor. Exactamente, hijo. Muy bien dicho. Usted lo resumió correctamente. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta al grupo número 2 de nuestros superhéroes que tenemos en este curso? Yo, profe, pero no sé si a usted o a los chiquillos, porque al final es una duda que se me presentó porque, por ejemplo, mencionaban A mucho... No, es que, es que no sé si estaba en el paper, Ah, en vale. realidad por eso. Adelante. Entonces puede ser que me la pueda responder o usted o los chicos, dependiendo de si la información estaba en el paper. Que decía mucho que una de las grandes razones por la que se ha optimizado la dosis por la mejoría de la tecnología. Por ejemplo, el uso de digital. Pero también es sabido que el uso de digital ha entrado el vicio de poner mayores datos, o sea, mayores valores de exposición, por mejorar la imagen. Entonces, esa parte no sé si la menciona el paper o usted me la puede clarificar. Yo te la explico, a no ser que alguno de los chiquillos del grupo quiera decir algo. Vale, ningún problema. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Acá hay un avance de la tecnología y eso es innegable. Eso es innegable. Partimos generando radiografía cuando irradiábamos directamente una placa de platino cianuro de bario que después le colocaron otros aditamentos y tomábamos radiografía en 15 minutos, 20 minutos. Con el correr del tiempo se generan las pantallas intensificadoras, lo cual disminuye los tiempos. Pero yo me quedo en ese instante de la historia. Sígueme acá, por favor. Me quedo en ese instante de la historia. Y en ese momento pueden haber personas que incluso utilizando pantalla intensificadora le tomaran 3 radiografías a una persona en lugar de 1. ¿Vale? Ahora me voy a la tecnología más moderna, que es la radiología digital. Directa, no vamos a entrar en esa discusión que ustedes ya la saben, que tuvieron mantención. Entonces, la promesa de la tecnología actualmente es que la radiología digital te permite a ti lograr una imagen diagnóstica con una menor dosis de radiación al paciente. Pero también hoy día vamos a caer en que hay personas que, por una suerte de querer cerciorarse, querer asegurar, querer mejorar el diagnóstico, no toman una radiografía, sino que toman 2 o 3. Por lo tanto, independiente de la tecnología, esto siempre va a pasar por los operadores. Sin perjuicio de lo que acabo de decir, es importante que ustedes entiendan lo siguiente. Que un equipo, por más moderno que sea, si ustedes no son capaces de verificar los protocolos de examen que vienen por defecto y no son capaces de
optimizar esos protocolos, ustedes no van a estar generando ninguna mejoría en esa tecnología. Porque estos protocolos vienen por defecto de fábrica. Y generalmente estas máquinas son generadas en Europa, en Estados Unidos, donde las características de las personas son distintas. El desafío para ustedes como tecnóloga del día de mañana está en optimizar todos sus protocolos, verificar sus protocolos y después de eso mejorarlos. Y si sus protocolos son rígidos, ustedes deben ser capaces de generar sus propios protocolos. Entonces, la tecnología está, la promesa de una disminución de dosis está, pero él o la que tiene que utilizar esa tecnología para beneficio van a ser ustedes como tecnólogas y como tecnólogos. No sé si logro despejar su consulta, estimado. Sí, profe, gracias. A usted, muy amable. Bien, damos la bienvenida al grupo número 3, por favor, compuesto por la señorita Catalina Arias, Catalina Coria, Adonis Navarrete y don Gonzalo Lineros. Por favor, chiquillas, chiquillos, adelante. ¿Se ve? Bien, ¿no? Ahí se ve bien? Y ahora inicia la presentación. Ah, ya. Ahí está. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Con mi grupo le vamos a hablar sobre el paper que lleva como título Dosis efectivas en imágenes panorámicas de equipos convencionales y de CBCT. ¿Ya? El grupo está compuesto por Catalina Arias, Catalina Coria, Gonzalo Lineros y quien le habla, Adonis Navarrete. Bueno, para comenzar, ahí vamos a hablar sobre algunos conceptos claves, los cuales se van a desarrollar por toda la presentación. ¿Ya? Estos son dosis equivalente, la cual se definiría como el producto de la dosis en un órgano por el factor de ponderación de la radiación. También la dosis efectiva, la cual es el producto de la dosis equivalente de cierto órgano o tejido por el factor de ponderación de este mismo. ¿Ya? También están las siglas pKa, que es el producto de Kerma de área. ¿Ya? El pKl, que es el producto de longitud de Kerma de aire, y el Kir, que es el Kerma del aire. Estos tres son magnitudes, estos tres últimos. El nivel de referencia en el diagnóstico, que es una herramienta para optimizar la protección a la exposición sin comprometer la calidad de la imagen. ¿Ya? Y por último, la sigla CBCT, que es tomografía computarizada de haz cónico, que es de los equipos de última generación en radiación dental, radiología dental. Bueno, continuando con la introducción, para comenzar hay que entender que la radiología dental puede dividirse en dos técnicas, en las técnicas intraorales y las extraorales. Por lo general, las técnicas extraorales son las que tienen un mayor nivel de exposición a la radiación que las intraorales, ¿ya? También hay que comprender que para comparar las dosis relativas que son relacionadas con los efectos estocásticos, es necesario evaluar la dosis efectiva. Pero en la radiografía panorámica, el uso del Kerma de aire en la superficie de entrada no es aplicable como en otras técnicas, dado que el haz de radiación de esta técnica es demasiado estrecho, ¿ya? Entonces se utiliza el producto Kerma área, que ya antes lo nombré, y el producto de longitud de Kerma de aire, ¿ya? Que han sido adoptados por varios autores, como que se puede utilizar para la radiografía panorámica. En un estudio amplio, se evaluaron 200 unidades de equipos de diferentes... se evaluaron 200 unidades de equipos diferentes, ¿ya? Que son intraorales
32 de radiografía panorámicas y 5 tipos de tomografía computarizada de haz cónico. Y se llegó a esa conclusión de que el PKA es la mejor opción como para evaluar y comparar protocolos a nivel como mundial. El objetivo del estudio en sí es evaluar y comparar, como se ven en las imágenes, radiografías panorámicas o reconstrucciones panorámicas, ¿ya? Que son adquiridas por equipos tanto convencional que tienen esa habilidad, que son algunos, y equipos de TC con haz cónico. Ahí se pueden observar las imágenes en la parte izquierda, sobre las imágenes de radiografía panorámica, y a la derecha hay una reconstrucción. Bueno, material y método. Se evaluaron 24 artículos de equipos de adquisición de radiografías panorámicas, ¿ya? De estos 24, 19 eran dispositivos panorámicos exclusivos para esta adquisición de imagen. 2 eran equipos que para la adquisición volumétrica solo se permitía a través de una reconstrucción con software. Y 3 fueron equipos con adquisición volumétricas que tienen un sensor panorámico específico, ¿ya? Como se puede ver en el cuadro de la izquierda, vamos a ver si lo puedo agrandar, ahí están las características de los equipos que se evaluaron. Las unidades evaluadas son de tipo de receptor de imagen, que son la película radiográfica, dispositivos de acoplamiento de carga, que la sigla es CCD, y el panel plano de silicio amorfo. ¿Ya? Ahora, continuando, cómo se obtuvo la medición del PKL, o sea, el producto longitud del kerma aire, se utilizó mediante una cámara de ionización de tipo lápiz, de forma lápiz. ¿Por qué se utiliza esta? Porque entrega una disponibilidad inmediata de los resultados y da la facilidad en los posicionamientos para las mediciones. ¿Cómo se hizo? En equipos convencionales se colocó en una ranura de recepción del dispositivo convencional. Y en los escáneres se hizo mediante un sensor que tiene el escáner de radiografía panorámica que es específico del equipo. Como se ve acá en la fórmula, el producto del kerma de longitud de área se obtuvo mediante el kerma de aire, el factor de corrección, que es ya sea de temperatura y de presión, la medición del instrumento que se representa con la L mayúscula, la longitud irradiada, que es la L minúscula, y el coeficiente de calibración, que es el CC. Como se ve ahí en la fórmula. Mediante esa fórmula se obtuvo el producto kerma, el producto longitud del kerma aire. Y como se ve en el recuadro, la cámara de ionización estuvo calibrada en un rango de energía entre 50 a 150 kV/pi, que se ve justo al medio del cuadrito. Y también ¿cómo se dice? El ancho del haz se determinó mediante la dependencia del equipo, las especificaciones que les dio el fabricante. Bueno, las mediciones directas de PKA son mediciones del producto kerma área. En este caso se utilizó el sistema PTW diámetro E2, el que se une con la cámara de ionización de transmisión del mismo. En este caso se ubican en la salida del haz. La característica que este posee es que el área es sensible de 141 milímetros por 141 milímetros y posee un factor de calibración de 1,11 Sieverts Gray,
Gray por el centímetro cuadrado y una dependencia energética del 8%. Para estos dos últimos nombrados, se evalúan los valores de 50 a 150 kilovolts. En el caso de las mediciones de CBCT, DI, PMMA y CBCT, DI, AIR, en este caso son específicos para equipos ICAT, porque posee una adquisición de imagen amplio y giratorio. Esto quiere decir que tienen un solo isocentro. A través de eso se obtiene el índice de dosis de aire y PMMA DCT. También se evalúan los sistemas de CBTC, o sea, CBCT. Estos se utilizan para una cámara de ionización de pequeño volumen y con ella evalúan las dosis media en el plano central y el índice de dosis en fórmula, que es la que sale ahí. En este caso, la fórmula, el CBCT-DI-FC y el CBCT-DI-FP son las dosis acumuladas medidas en el centro y en la periferia del equipo. El N representa el número de mediciones en la periferia, el F la medición que fueron realizadas en el plano central. En este caso se logran ver el tipo de CTDI con 5 agujeros, en el cual se muestran las posiciones de la cámara de ionización para la medición a lo largo del plano central. En este caso los P serían la posición periférica y el C la posición central. La evaluación de la dosis efectiva. En este caso se calcularon con los factores de conversión de pKa a través del método de Monte Carlos y resultados experimentales de las radiografías panorámicas. El Williams y Montgomery revisaron el factor de conversión considerando las glándulas salivales en los cálculos. Y Helmroth y Al Carlson fueron los que presentaron el valor común teniendo en cuenta el rango de voltaje típico en la radiografía panorámica. Sin embargo, los experimentales demuestran ser dependientes de los factores de conversión considerando el voltaje del tubo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos lleva a pensar que no sea posible que un solo factor de conversión sirva o sea útil para un rango grande de voltaje. En el estudio se lleva mediante cálculo de dosis efectiva, con los factores habituales y factores de las tensiones del tubo. En cuanto a la adquisición volumétrica, con la reconstrucción bidimensional de la imagen panorámica. En este caso se utilizó una hoja de cálculo de dosimetría evaluada por IMPACT. IMPACT es el que evalúa los rendimientos del escáner. También se utilizó una base de datos de NRBP SR250. En este caso estaba encargado de obtener las dosis en órgano normalizadas para rayo X y TC a través de la técnica de Monte Carlos. En este caso, no se encuentra en el caso de que no se encuentre en una lista de equipos, en la hoja de trabajo se obtienen factores de correlación que se denominan IMF, que es el factor de impacto. En este caso, la fórmula que está dada
La es un número fijo que sería el 0,4738, el B 0,8045 y el C 0,0752. El factor de impacto se evalúa tras 3 tamaños de campo, que sería el FOB. También se evalúa con mediciones en el aire, en el centro y en la periferia del fantoma. Y las dosis efectivas se calculan para niños como adultos. En este caso se genera un protocolo que en el número 1 sería niño, el segundo sería niño tamaño cuerpo medio, que sería hasta los 14 años. El 3 sería un adulto típico y el 4 sería un adulto de gran tamaño. Los resultados. Bueno, en los resultados, aquí se comparan la tabla 2 con la tabla 3, que quieren más que nada generar los valores que se dieron de acuerdo a los protocolos que recomiendan los fabricantes o las prácticas de imágenes que pueden ser hasta 22 radiografías panorámicas. Cabe destacar que en la tabla 2, en el caso de Kodak 8000 CA, es un promedio de 2 unidades que presentan la misma configuración. En este caso de la tabla 2, son los valores del PKL con el PKA, de los equipos panorámicos y el receptor de imagen de tipo de CCD. El CCD son dispositivos de adaptación de carga. En la tabla 3, en el caso de Orthoralix 9200A, es el promedio de 4 unidades. En el Orthopost 3CB es el promedio de 5 unidades. En el Orthopost 3CC es la imagen usando sus propios parámetros. Y en el RoadGraph Plus D no tienen protocolo establecido. En el caso de la tabla 4, en este se evalúan los valores de PKA para escáner de ICAT con un haz icónico. El receptor de imagen que se utilizó en este caso fue el Flat Panel ASI, que es el panel plano de silicio de amorfo. En este caso cabe destacar que en el valor del ICAT-A, tanto como en el ICAT-B, el fabricante da una recomendación de valores, que sería el 13A, que se encuentra ubicado en la tabla. Y en el B se logra identificar el equipo si posee la misma marca o el mismo modelo. Bueno, en la tabla número 5 nos presenta lo que es el máximo, mínimo, promedio y tercer cuartil del producto Kerma longitud para cada protocolo. Y el valor recomendado del producto Kerma longitud es de 65 miligray por milímetro, el cual corresponde a un protocolo de adulto típico, que lo representa el número 3. Y está evaluado por el tercer cuartil. En la tabla número 5, el valor del tercer cuartil para un adulto típico es de 85,56 miligray por milímetro, ¿ya? Por lo que es superior al nivel de referencia sugerido por la Junta Nacional de
protección radiológica. La tabla número 7 presenta los valores de dosis efectivas para equipos que utilizan el CCD como receptor de imagen. La dosis efectiva tiene como aplicación principal la evaluación retrospectiva de las dosis en la planificación y optimización de la protección radiológica, y también para demostrar el cumplimiento de límites o para la comparación de los niveles de referencia. De los equipos que se presentan en esta tabla, el Kodak 8000C, Orthofos XG5 y Pax 400 son equipos panorámicos, mientras que Kodak 9000 3D y 3DC son tomógrafos de haz cónico. Los valores de dosis efectiva para los equipos CBCT en comparación con los panorámicos en esta tabla son menores, al igual que en el estudio con el que se compara abajo, que es el de Loe y colaboradores. Pero en ese estudio los valores de dosis efectiva fueron superiores igual a los del presente. La tabla número 8 nos presenta los valores de dosis efectivas para equipos con película radiográfica como receptor de imagen. Todos estos equipos son panorámicos. Al ir cambiando el protocolo de niño a niño con altura promedio, adulto típico y adulto más corpulento, también se va aumentando la dosis efectiva debido a las diferentes características de cada uno de ellos. Y al igual que vemos igual que el equipo Intramax es quien arroja los mayores valores de dosis efectiva. Y también se compara con el estudio de Loe y colaboradores, que al igual que en la tabla número 7 con receptor CCD, los valores de dosis efectivas también son mayores a los del estudio presente, que estamos presentando. Y por último, en la tabla 9, en los equipos ICAT, estos equipos igual están específicamente diseñados para estudios dentales y maxilofaciales. Combinan la tecnología de haz cónico con un lector flat panel que es de silicio amorfo, y este procesa la imagen directamente para obtener estudios de alta calidad, definición y contraste. La tabla número 9 entonces nos presenta los valores de dosis efectiva para este equipo con diferentes FOB. Aquí no se usan protocolos diferentes porque el fabricante recomienda que para la obtención de una imagen radiográfica panorámica se utilice un único protocolo independiente del tamaño del paciente. Evaluamos diferentes FOB que, como se ve en la imagen, representa los tamaños, los 6 centímetros, 8 centímetros y 13 centímetros. El FOB igual corresponde al área de superficie de corte que vamos a estudiar. Y ahí va determinado por la colimación del tubo. Ok. En la discusión se realizó un análisis de incertidumbre para mediciones de pKa y pKl en las exploraciones de CBCT y el equipo panorámico. Se estimaron utilizando el escenario 2 del protocolo TRS 457 del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los valores correspondientes al pKl se estimaron en 7,4%
y las mediciones directas con PKA, con cámara de ionización, se estimaron en un 15%. Hoy en día, debido a la disponibilidad de los escáneres de multicorte, se ha reducido en gran medida el uso de las cámaras de ionización de lápiz. Pero en este estudio se verificó que tienen amplia viabilidad y bastante practicidad del uso para la determinación del PKL y en consecuencia después el PKA. Generalmente los fabricantes no tienden a facilitar este tipo de instrumentos, ya que en el mercado se está incluyendo mucho lo que vendría siendo los tipos multicore. Utilizando los factores de conversión de Hemroth y Ann Carlson, los resultados mostraron una dosis efectiva máxima en los adultos típicos que oscilaba entre los 4,21 y 12,50 milisievert. Para los equipos de radiografía que utilizan película radiográfica, y 6,16 y 10,61 milisievert para los equipos que son con sensor digital. Cuando se utilizaron los resultados de otros estudios como LOE y otros, se ajustaron a una función lineal los valores de la dosis efectiva para el equipo de sensor digital y la película radiográfica, los cuales se ubicaron para el sensor digital en 5,98 a 17,54 y 8,75 a 16,27 milisievert, respectivamente. Estos resultados se mostraron de acuerdo con los autores anteriores, aunque el coeficiente de conversión de Hemroth y Carlson se obtuvieron tensiones típicas con equipo de radiografía panorámica de 60 a 75 kilovolts. La tomografía computarizada puede reconstruir las imágenes del haz cónico en diferentes planos y también proporcionar una imagen panorámica. De hecho, en países como Brasil, en el mercado está ingresando mucho la radiografía panorámica por CBCT y está empezando a sustituir a la imagen panorámica convencional por la reconstrucción obtenida por el tomógrafo. Sin embargo, la dosis media para la imagen panorámica por el tomógrafo aproximadamente cuadriplica la cantidad de dosis que estamos exponiendo a un paciente durante una radiografía panorámica convencional. Estos valores se encontraron de acuerdo con al menos 2 estudios que utilizaron TLD, para obtener los resultados. Estos informes, los cuales nos pusimos, o sea, se pusieron aquí a evaluar, son las dosis obtenidas por Lovell y Ludlow y Ivanovich, que se calcularon con valores de miliamperes segundo de 9,65 y en estos estudios respectivamente encontraron valores de 35 y 43,7 milisievert de dosis efectiva respectivamente. Sin embargo, normalmente la condición de la reconstrucción panorámica se obtiene a una alta resolución, con 120 kV, 40 segundos y 0,25 milímetros de voxel. Y este valor de dosis efectiva es aproximadamente unas 16 veces mayor que los que se encuentran típicamente en una radiografía panorámica, ya sea digital o convencional. El valor del PKL recomendado es de 65 miligray por milímetro, como DRL, que es un protocolo que se aplica en adultos típicos y se evalúa en el tercer cuartil de las mediciones que tenemos en este informe.
En este estudio, el valor medio y el tercer cuartil representado por el cuadro 5, que está, bueno, que lo leyó mi compañera los resultados, fueron de 72,19 y 85,56 milímetros respectivamente. Estos valores son muy superiores al DRL sugerido por la Junta Nacional de Protección Radiológica, y aquí en la tabla 10 podemos ver los resultados publicados por otros autores. Ok, bueno, aquí podemos comparar los resultados del tercer cuartil y ver que siempre tienden a ser un poco más altos que los que nos recomiendan que tienen que tener en estos casos los equipos radiológicos. También hay que destacar que el valor del tercer cuartil del pKa es inferior y más cercano al valor del pKa ideal, que sería 87 miligray por centímetro cuadrado, que es sugerido por Pope y otros para ser adoptado como DRL. Los valores del pKa para el adulto típico están en un rango entre el 51,34 y 88 miligray por milímetro para los equipos que utilizan una película radiográfica, a los cuales podemos ver en el cuadro 3 que ya vimos también en los resultados. También cabe observar que el valor mínimo del pKa, o sea, pKL para ambas tecnologías de recepción de imágenes es prácticamente el mismo, pero cuando se comparan con los valores máximos de estas mismas, ahí es donde se genera la diferencia. Y los valores de la unidad que utilizan un sensor digital son significativamente más altos que una película radiográfica. Otro aspecto importante también se relaciona con la altura del haz, ya que los valores de H para los dispositivos que utilizan sensores digitales son diferentes que para los que utilizan una película radiográfica y el equipo iCAD. Por ejemplo, son de 10 centímetros para los equipos digitales, 15 centímetros para los que utilizan película radiográfica y 13 centímetros para los equipos iCAD. Y esto da lugar a una pequeña diferencia del volumen irradiado del paciente, ya que al estar a distintas distancias, esto produce que a través de la divergencia de las haya esta variabilidad de volumen. Y según los resultados que nos indica este informe, también nos dio lugar a analizar en cuál de todos estos centros de imágenes tienen sus propios parámetros para los exámenes y no los preestablecidos por los fabricantes. Y esto fue el caso del equipo Orthophos TES 3C, en los cuales los valores del pKL y el pKa son más bajos que en el protocolo E3 en el adulto típico. Estos valores cumplen las recomendaciones de la Junta Nacional de Protección Radiológica, lo que demuestra que existe una importancia grande en bastante grande en hacer mediciones propias en cada centro. Esto porque así no estamos sujetos a las distintas variantes que pueden, ya sea por paciente o por equipo en el cual estamos trabajando. Los resultados también mostraron una imagen diferente. Los valores de la dosis efectiva para las técnicas que se utilizan con equipos CCD fueron del mismo orden de magnitud y a veces un poco más grandes que lo obtenidos con la técnica de película. Y estos resultados se pueden concluir, o sea, de estos resultados se puede concluir que llevando a cabo un proceso de optimización de las técnicas radiológicas que utilizan dosis más bajas sin comprometer la calidad de imagen y la exactitud del diagnóstico, o sea, mientras podamos desarrollar de mejor manera con las menores dosis posibles, generar la misma imagen diagnóstica, es lo importante para generar un
un menor perjuicio y a la vez un mayor beneficio diagnóstico. También a método de conclusión, en este estudio podemos revelar que el proceso de optimización de las técnicas radiológicas que utilizan dosis más bajas deberían ser incursionadas primeramente por el propio fabricante y no por protocolos de fábrica preestablecidos, ya que la existencia de estos protocolos preestablecidos inducen un uso indiscriminado sin preocuparse de una optimización de la técnica según cada situación lo amerita. La justificación, la conclusión nos dice que no se justifica la obtención de una imagen panorámica mediante la reconstrucción por software, ya que la dosis entregada es como mínimo 4 veces mayor que la típica de una radiografía panorámica. Esto solo se justifica en casos que es necesario adquirir una imagen de tomografía tridimensional en algunos casos. La sustitución del equipo de radiografía panorámica por el tomógrafo con haz cónico, sin ningún criterio, también es una grave contradicción a los principios de la protección radiológica, ya que también estaríamos irradiando de más al paciente, siendo que podemos optar por otras opciones que generan la misma imagen. Y también, como conclusión final, los resultados refuerzan que ha sido los resultados refuerzan los trabajos que han sido defendidos por varios autores, que es la necesidad de una revisión constante de los protocolos y del uso racional de las nuevas tecnologías. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Un par de cosas. En las presentaciones traten de mantener siempre la dinámica, la armonía. Si están leyendo, traten que no se note que están leyendo, ¿ya? Tienen que darle mayor continuidad. Entonces, no solamente este grupo, sino los otros grupos, yo los quiero invitar, ustedes saben que yo subo el video, entonces, escúchense críticamente cómo hicieron la presentación, porque el día de mañana esta presentación ustedes la van a tener que hacer frente a otras personas y no van a tener la posibilidad que tuvieron ahora de tener a la mano toda la documentación para leer. Cuando uno expone desde lo que planifica, se acuerda, de lo que ensaya, y el PPT que puede usar o el PRESI es solamente una guía. Entonces, ojo con ese aspecto, porque el día de mañana, insisto, van a tener que ustedes disertar ahí solitos. Otras cosas que les quiero decir. Chiquillos, cuando ustedes hablaban de la Junta Nacional de Protección Radiológica, se referían a la NCRP. Por favor, díganos. Chiquillos. Y a la que menciona el paper que es de Brasil. NCRP. No, NCRP, si no me equivoco. Lo que pasa es que yo, hasta al menos hasta hoy día, nunca había escuchado que existe una Junta Nacional de Protección Radiológica. Puede ser que sea el Comité Nacional de Protección Radiológica de los Estados Unidos, que es la NCRP, entonces, por eso se los preguntaba. ¿Ya? Es que, profesor, en el trabajo, bueno, indica que la Junta Nacional de Protección Radiológica, y ahí da el nombre en las siglas. Sale NRPB. ¿Cuáles son las siglas? NRPB. Que es de Brasil. Y es porque es de Brasil. Es de Brasil. Perfecto. Estupendo. Excelente. Muy bien. Entonces, vendría siendo como la NCRP de los americanos, este es de los brasileños. No. Sí, es de los brasileños. Excelente. Muy bien. Otro aspecto que yo quería contarles tiene que ver con el desarrollo del Convincity, que es la tomografía por haz cónico. Esta tecnología, chiquillas, chiquillos, se desarrolla fundamentalmente al alero de la introducción
de estos dientes, de estas muelas que son atornilladas. ¿Cuál es el nombre técnico? Los implantes. Los implantes. Entonces, la tomografía le permite al cirujano dentista calzar el implante justo en el lugar preciso de la arcada dentaria de las personas. Entonces, con ese objetivo, con ese fin, se introduce el famoso Convincity. Lo otro que ustedes hablaban, dijeron en algún momento algo del IMPACT. El IMPACT es un programa computacional que viene por defecto las dosis de las tomografías. Ya es una tabla que viene incorporado en los tomógrafos y pareciera que es una suerte como de medida instantánea de la radiación, porque te lo da en producto dosis área o producto kerma área, pero no es que te mida la radiación el equipo, sino que de acuerdo a los valores de exposición, hay una tabla y hace la interpolación y te da un valor de dosis. Ojo con ese aspecto. También ustedes hablaron de una magnitud de dosis, y ahí hablaban y decían un par de cosas. Mira, lo que se habla en este tipo de equipos son de dos dosis. Una del producto kerma área o el producto dosis área, y el otro se llama el producto dosis largo. ¿Ya? El producto dosis largo, que tiene que ver con medir la dosis de radiación en una distancia determinada, no en un área, en una distancia determinada, y por eso es que ahí se usan, en este caso, cámaras de ionización de lápiz, que se llama, que son específicas de tomografía, donde tiene solamente un trocito de sector sensible, que tiene una distancia. Entonces, para este tipo de medidas, para este tipo de equipos, se utiliza esa magnitud, ¿ya? Que se llama producto dosis largo o producto kerma largo. También hablaron ustedes de un CCD. El CCD se llama un dispositivo de carga acoplado, que vendría siendo una de las opciones para la digitalización de la imagen. Se llama dispositivo de carga acoplado. Hablaban también del FOV, que es el Field of View, que es el tamaño de campo. Es el tamaño de campo. Entonces, dependiendo el tamaño de campo, el campo de irradiación, yo voy a colocar en mi equipo los distintos Field of View. No sé si alguien de vuestros compañeros quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta. Bueno. Quiero felicitar nuevamente a los tres grupos. Yo les voy a entregar después la evaluación al final. Así que damos por terminada la clase del día de hoy. Para mañana las quiero y los quiero dejar cordialmente invitados a nuestra clase de metodología que les escribió hoy día en el grupo, que mañana y el próximo jueves vamos a hacer directamente clases resolviendo las dudas que ustedes tengan en relación a la escritura de vuestro proyecto de investigación, dado que una de las profesoras se acercó a mí y me manifestó que había un grupo que tenía dudas, que sentía que yo no le había pasado toda la materia. Entonces, la idea es que mañana lo conversemos porque aún estamos a tiempo de poder zanjar de muy buena manera nuestro proyecto de investigación. Así que, como tienen en ese sticker que me hicieron, tranquilidad, estamos a tiempo de terminar de muy buena manera la asignatura. Así que las y los espero mañana en la clase de metodología. Cuídense mucho, que estén muy bien y un abrazo. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, éxito, cuídense.